1 Corintios capítulo 12, versículo 7 dice: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere o de acuerdo a su voluntad. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este día tan maravilloso. Gracias te damos porque eres un Dios fiel, un Dios de pactos, un Dios que siempre nos ha amado con amor eterno. Gracias, Señor, por la manifestación de los dones. Gracias, Espíritu Santo, por tu manifestación. Hoy declaramos revelación, sabiduría abundante en cada uno de nosotros, para que nuestros ojos espirituales se abran al mundo y podamos ver la luz de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Podamos conocer tu poder manifestado en la tierra para hacer milagros, maravillas y prodigios. En el nombre de Jesús, amén. Así es que estamos viendo el tema que se llama la manifestación del Espíritu Santo en los dones. Este es el disco número 8. Es el disco número 8 para que pongan atención. Llevamos 8 servicios hablando precisamente de la manifestación del Espíritu Santo en regalos. Y esos regalos son los 9 dones espirituales que están comprendidos primeramente por los dones de, ¿se recuerdan la primera categoría de dones? Dones de revelación, que son palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. Luego la segunda categoría de dones, que es la que estamos viendo, que se llama los dones de poder, que es el don de fe, el don de milagros y los dones de sanidades. Y por último, la última categoría, que se llama los dones de inspiración, que es diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Esas son las 3 categorías de dones que se le revelaron a un hombre por allá en 1945, creo que es un inglés llamado Howard Carter. El Espíritu Santo le reveló de esa manera la categoría de los dones espirituales y entendimos que los dones son regalos, ¿verdad? Pero aparte de que son regalos, son manifestaciones del Espíritu Santo. Eso es lo que son los dones. No es otra cosa solamente más que la manifestación del Espíritu Santo. Son los regalos que el Espíritu Santo da para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos sean bendecidos, para que todos sean sanados, para que todos reciban una palabra de consuelo, una palabra futurística, etc. Palabra de sabiduría es algo que se nos da del presente, más bien hacia el futuro va enfocado. Es un fragmento del conocimiento de Dios. Palabra de conocimiento es algo del presente al eterno pasado. Discernimiento de espíritu significa ver el mundo espiritual. Es una manifestación del Espíritu Santo, es una habilidad espiritual milagrosa, donde se abre el mundo espiritual y podemos ver espíritus divinos, podemos ver a Dios, podemos ver ángeles, podemos ver también el mundo de las tinieblas, la manifestación del mundo de las tinieblas con la finalidad de reprenderlos y poder discernir o entender eso para que vivamos una vida en victoria. Y por último, estamos viendo dentro de los dones de poder, la segunda categoría, el don de fe. El don de fe, no sé si recuerden, nos quedamos por ahí que el don de fe, en primer lugar, es diferente al don de hacer milagros o el regalo de milagros del Espíritu Santo. El don de fe solamente se manifiesta a través o por el creyente del Espíritu Santo. El don de fe representa, fíjese bien, el don de fe representa, o más bien es un don pasivo, así le denominaron, un don pasivo, porque el creyente recibe el milagro y el Espíritu Santo hace todas las cosas, solamente con poquita fe que tenga el creyente. En el don de milagros es un don donde el Espíritu Santo hace los milagros a través de personas, es decir, utiliza un predicador, utiliza una persona que imponga las manos, utiliza una persona que declare la palabra. Ese es el don de milagros. Y el don de fe
no hay necesidad de que se manifieste, no hay necesidad de utilizar una persona para que el Espíritu Santo se manifieste en un milagro creativo, sino que solamente la persona lo recibe por el solo hecho de estar inclusive en un tiempo de alabanza, por ejemplo, sin necesidad de que alguien declare milagros. Ahí se manifiesta el Espíritu Santo y sana a las personas. Los dos dones, tanto el de fe como el de milagros, son dones de poder, son dones donde se ven milagros creativos. En el don de fe, dice que hay que tener paciencia para esperar el regalo, o el don, o el milagro de Dios. En el don de milagros es la manifestación del Espíritu Santo, precisamente, haciendo milagros creativos, pero pueden ser instantáneos. No hay necesidad que el creyente espere el milagro, pueden ser instantáneos. El don de milagros, que es una manifestación del Espíritu Santo. Así es que vamos a ver un caso del don de fe, o la manifestación del don de fe, para que podamos comprender. Por ahí nos quedamos. Vamos a ver Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Para ver una manifestación del Espíritu Santo en el don de fe, y podamos comprender cuál es la diferencia entre el don de fe y el don de milagros. Así es que estamos hablando de Daniel, que es casi de los últimos profetas que aparecen después de Ezequiel. Está Daniel capítulo 6. Vamos a ver el caso. Vamos a ver el caso de cuando Daniel se manifestó por ahí Dios en el don de fe. Vamos a ver desde el versículo 1, Daniel capítulo 6, versículo 1. Dice así: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Sátrapas significa príncipes, más o menos, o encargados de un pequeño territorio. Es lo que significa sátrapas. Así es que dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 príncipes que gobernasen en todo el reino. Estamos hablando del reinado precisamente de Darío, en la época de Daniel. Versículo 2, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Es decir, Daniel era uno de los 3 gobernadores que iban a estar arriba de esos 120 príncipes, fíjese. O sea, Daniel iba a estar como un gobernador arriba de ellos, dominando, o más bien controlándolos o dirigiendo a parte de estos 120 príncipes. Imagínense qué tan importante era este hombre llamado Daniel. Era muy importante en este caso para el rey Darío. Versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, fíjense. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Fíjense tan importante que era este hombre, porque era un hombre bienaventurado, era un hombre que tenía a Dios en su vida, era un hombre que amaba a Dios sobre todas las cosas. Por eso dice que tenía un espíritu superior, porque era alguien de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin embargo, inclusive llegó a pensar el rey que lo iba a poner sobre todo el reino. Imagínense en esta época que llegara el presidente Ernesto Zedillo, no, ese ya pasó, ¿verdad? Que llegara el presidente ¿cómo se llama ahorita el que está? Calderón. Me quedé por allá dos sexenios anteriores. Imagínense que llegara Calderón y que le dijera, bueno, ahora tú vas a ser mi mano derecha. Imagínense a algún hermano de aquí de la Congregación Fortaleza Guadalajara. Imagínense qué tan importante era en aquella época que el mismo rey Darío iba a poner sobre todas las cosas, iba a poner a Daniel. Era una persona muy importante, porque era una persona que tenía la gracia de Dios.
Lo dice el versículo 4. Entonces los gobernadores y príncipes buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en Daniel. Entonces dieron aquellos hombres, dijeron: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Es decir, como ya no pudieron acusarle por algún acto que Daniel hiciera, por alguna cuestión del reino, o sea, él era fiel, era una persona trabajadora, era alguien que cumplía con sus obligaciones, era una persona que trabajaba bien porque Dios estaba con él. Entonces, como no hallaron ocasión para tentarle por medio de su trabajo secular, ahora quisieron tentarlo por medio de lo que Daniel creía. Fíjense, él creía en la ley de su Dios, dice. Así es que el versículo 6 en adelante, vamos a leer ahí, donde dice: ahí dice del versículo 6: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Fíjense bien, como ellos sabían que Daniel adoraba a Dios todos los días, era un hombre espiritual que diario se comunicaba con su Dios, o sea, con nuestro Dios. Entonces ellos trataron de persuadir al rey para que hiciera algún edicto o alguna ley o la promulgación de algún reglamento, por decir, de alguna regla, donde nadie en el transcurso, fíjese, de ¿cuántos días dice? 30 días, o sea, un mes. A nadie se tenía que verle adorando a ningún otro Dios más que solamente en comunión con el mismo rey Darío. Y como estos hombres sabían que Daniel tenía comunión con Dios todos los días, por eso ellos sabían que Daniel era el que podía fallar en esa área. Dice el versículo 8: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Esto es, el rey Darío firmó, fíjense bien lo que firmó, que todas las personas no adoraran, no oraran con ningún dios. Es decir, Daniel también se le prohibió. A Daniel también se le prohibió orar a su Dios. Por lo tanto, ya el rey había firmado el edicto, y fíjense bien lo que sucede. Versículo 10: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Fíjense, no era una sola vez al día. 3 veces al día Daniel se arrodillaba ante nuestro Dios y él estaba ante la presencia de Dios. Entonces dice el versículo 11: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. O sea, ahí ya Daniel estaba rompiendo las reglas o el edicto o la ley que el rey Darío había decretado, había firmado. De tal manera que en el versículo 12 dice que fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Y lo dice: ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones?
Imagínense la situación tan complicada que estaba pasando Daniel, porque en primer lugar iba a ser echado en el foso de los leones. Respondió el rey diciendo: verdades conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá: no te respeta a ti. En pocas palabras estaban diciendo que Daniel no estaba respetando al rey, no estaba respetando el edicto o la ley que había estipulado el rey Darío. Versículo 14: cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarle, es decir, le sacaba la vuelta a los hombres estos que acusaban a Daniel. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, fíjense. ¿Le echaron dónde? En el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, esto estamos hablando del versículo 16 del capítulo 6 de Daniel. Dice: y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Imagínense en la posición en que estaba Daniel. Era una situación complicada. Imagínense que fueran ustedes a un circo. Imagínense que se salieran los leones del circo y que ustedes estuvieran en la parte de abajo. ¿Qué iban a hacer? ¿Quedarse sentados o correr? Íbamos a correr, ¿verdad? No, no es cierto. Íbamos a reprender a los leones, pero también íbamos a correr. Entonces, en pocas palabras, imagínense si a veces le tenemos miedo a un perrito, ¿verdad? Cuando nos va siguiendo por la calle. Ahora imagínense un león. Era una situación complicada, ¿verdad? Pero Daniel era un hombre de fe, era un hombre que amaba a Dios, por lo tanto estaba bajo la protección divina. Veamos lo que dice Daniel capítulo 6, versículo 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y dice que ayunó. Dice: ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Es decir, el rey Darío amaba mucho a Daniel, lo estimaba porque era un hombre que era valioso para su reino. Sin embargo, dice: el rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Imagínense, el rey iba todo asustado creyendo que ya Daniel estaba, imagínense, en la panza de los leones. Ya no era Daniel, ahora era el alimento de los leones. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Versículo 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Fíjese bien, dice que apareció un ángel, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Apareció un ángel, pero además dice que ese ángel cerró ¿qué? O sea que los leones, en pocas palabras, pudieron ver a Daniel y obviamente se lo querían comer. O sea, todo eso aconteció. Sin embargo, los leones no se quedaron pasivos, en pocas palabras, no se quedaron solamente acostaditos ahí, sino que sí intentaron hacerle daño a Daniel. Pero ¿qué dice? Que apareció un ángel y ¿qué? Y le cerró la boca al león. ¿Se dan cuenta? Versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Fíjense qué requisito. ¿Qué requisito se necesitó para que Daniel fuese librado de los leones? Tener ¿qué?
Confianza. Y la confianza es lo mismo que decir tener fe. Tener fe es lo mismo que tener confianza. De tal forma, fíjense, de tal forma que ahí esta es una manifestación del poder de Dios. ¿Utilizando qué? ¿Qué utilizó ahí Dios? Ángeles, ¿verdad? ¿Para qué utilizó ángeles? Para librar a Daniel de los leones, de ser devorado por leones. Entonces, si se fijan, Daniel no tuvo que hacer nada, no dice la Biblia, por lo menos la Biblia no registra que Daniel empezó a reprender a los leones, ni que se agarró con ellos. Aún así, fíjense, en la historia está registrado un hombre llamado Sansón, o un hombre llamado también David. David podía despedazar leones, ¿sí saben eso, verdad? Y osos inclusive los podía despedazar cuando el Espíritu Santo venía sobre él. Sansón inclusive tenía una habilidad impresionante, un poder impresionante para destruir, un poder impresionante tenía Sansón. Sin embargo, en este caso no fue exactamente esa manifestación de Dios, del Espíritu Santo, del poder de Dios, la que libró a Daniel, no fue eso. Porque bien podía Daniel venir el Espíritu Santo sobre él, fíjense, y haber despedazado a los leones, ¿verdad? ¿Verdad que sí podía? Pero sin embargo, si Daniel hubiese hecho eso, entonces hubiese sido el don de milagros y no el don de fe. ¿Se dan cuenta? Para que noten la diferencia. El don de milagros es que hubiese venido el Espíritu Santo sobre Daniel, y en ese caso Daniel hubiera desbaratado a los tigres o a los leones. Sin embargo, podemos ver que Daniel no hizo nada, solamente él se quedó sentado, llegó un ángel y le agarró las manos, perdón, bueno, las manos también, ¿verdad? Porque con las garras, imagínense, le cerró la boca el ángel, pero las garras se los pedazaron, pues no. O sea, lo agarró totalmente, los ataron, en pocas palabras, esos leones, esos tigres que había en ese foso. Y en ese momento se manifestó el Espíritu Santo con un don o un regalo llamado fe. ¿Por qué fe? Porque Daniel no tuvo que hacer nada, ¿se fijan? Él no tuvo que agarrar los leones, ni esforzarse, siquiera, porque Dios hizo todas las cosas por Daniel, no a través de Daniel. O sea, ese es el don de fe, esa es la diferencia entre don de fe y don de milagros. El don de fe es que Dios hizo todo por Daniel. Y cuando venía un oso, en el caso de David, venía un oso que quería devorar a David o a las ovejas, inclusive tigres o leones, David los despedazaba, dice, fíjese. Inclusive Sansón también despedazaba animales feroces. Entonces, en el caso de ellos se llamaba don de milagros, porque el Espíritu Santo hacía el milagro a través de ellos y no por o en sustitución de ellos. Si vamos entendiendo la diferencia, ¿verdad? Esa es la diferencia entre don de fe y don de milagros. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 6. Dice así, fíjense bien, vamos a ver este caso de un hombre llamado Elías, para ver un caso más del don de fe. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 6. Vamos a ver este caso de este hombre llamado Elías. Vamos a ver un caso más del don de fe, donde Dios hizo todo por este hombre llamado Elías. Versículo 1 dice así: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué significa todo esto? Que no habrá lluvia ni habrá nada, sino por mi palabra, dijo Elías. Eso significaba que cuando Elías decretara la palabra de Dios que iba a llover sobre esa tierra, entonces hasta entonces iba a llover. Pero mientras Elías no decretara la palabra, que iba a haber sequía, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Era un tiempo en que hubo sequía en la tierra, cuando reinaba el rey llamado Acab. En esa época fue una época muy difícil, porque estaba ese hombre reinando y se dejaba guiar por su mujer,
y perseguía a los profetas y traía un relajo esa mujer, ¿no? ¿Cómo se llama esa mujer, si se acuerdan? La Jezabel, ¿verdad? Allá no le decimos Jezabel, le decimos la Jezabel. Muy bien, era una mujer muy tremenda en la Biblia, inclusive este ejemplo de la Jezabel la utilizan mucho los pastores ahí tradicionales cristianos, la utilizan mucho para condenar a las mujeres y decirles que son unas Jezabeles. ¿Por qué será? ¿Quién sabe? Gracias por la sillita que me trajeron para la... Muy bien. Entonces, fíjese bien. Primera Reyes 17, versículo 2. Vino a él palabra de Jehová diciendo, fíjense lo que vino palabra de Jehová a este hombre llamado Elías. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo te mandaré a los cuervos que te den allí de comer. Fíjese qué impactante está esto. Lo manda Dios a este hombre Elías donde está un arroyo para que ahí se esconda. Sin embargo, fíjense bien lo que sucede. Aparte le dice Dios que iba a beber del arroyo, y segundo, que le iba a mandar cuervos que allí le den de comer. Imagínense ese hecho tan importante. No es cualquier hecho eso. Imagínense que venga persecución, que vengan a perseguir a todos los cristianos. Aquí en Guadalajara, un ejemplo, ¿no? Que la policía los ande agarrando y los meta a la cárcel y comience a torturarlos y comience a darle latigazos, imagínense. 40 menos 1, así como decía Pablo. Imagínense esa época de la iglesia primitiva cuando andaban siguiendo a todos los discípulos y los metían en el circo romano donde había leones, donde había tigres para que los devoraran. Imagínense una época de ese tipo. Y de repente que diga Dios, escóndanse, todos mis hijos escóndanse en tal lugar. Y yo voy a mandar un sopilote para que les dé de comer. Un ejemplo, ¿no? Imagínense, un ejemplo, ¿no? La pregunta es, ¿ustedes realmente creerían ese hecho que Dios iba a mandar un sopilote para que les dé de comer? ¿Verdad que sí está complicado creer un hecho de esos? O sea, Elías era un hombre de fe. O sea, está impresionante eso, ¿no? Que te diga, ve a tal lugar, a tal loma, en aquel lugar hay agua, váyanse todos los cristianos de Guadalajara y yo voy a mandar unos sopilotes para que les den de comer. Imagínense, vámonos hermanos todos corriendo para allá, pero el detalle es creer realmente que Dios iba a mandar unos pajaritos para que le den de comer. ¿Verdad que es difícil? Es un acto de fe tremendo lo que tuvo que, esa fe de Elías tuvo que ser grande, en primer lugar para que se manifestara el don de fe en esa época. Fíjese bien, por ahí dijimos en los primeros discos que el Espíritu Santo se manifestó de una manera diferente en el Nuevo Testamento al Viejo Testamento. Sin embargo, la diferencia del Nuevo y Viejo Testamento era que el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento ya vive en cada persona. Y en el Viejo Testamento, el Espíritu Santo no vivía dentro de ellos, solamente venía sobre ellos. Cuando viene en un creyente del Nuevo Pacto el Espíritu Santo sobre ellos, se manifiestan por otros dones diferentes a los que no se manifestaban en el Viejo Testamento, como son diversos géneros de lenguas, allá no se manifestaban, solamente se manifiestan en el Nuevo Pacto. Pero sin embargo había dones que sí se manifestaban, por ejemplo el don de fe, el cual ahorita estamos viendo. Se manifestaban los dones de milagro, el don de milagro se manifestaba constantemente. O sea, en ciertos dones se manifestaba el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque ellos no eran, y sobre ciertas personas, no sobre todos. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo todavía no vivía en ellos. No vivía en ellos.